Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. La segunda acusación del reportaje Los Guardianes de Chávez, emitido por el grupo español Prisa, a través de sus canales 4 y CNN+, es la supuesta conexión entre el gobierno de Hugo Chávez y grupos armados irregulares venezolanos de ideología bolivariana. Las acusaciones son directas. Max, ¿por qué permite Chávez que haya estos grupos chavistas, pero que se están armando? Hablar con los grupos armados del 23 de enero no va a ser fácil. Para Chávez son un as en la manga por si las cosas se ponen feas. Rafa, en términos de políticos, en términos de surrealismo político ya es lo máximo, ¿no? Un Estado que permite una guerrilla dentro de su Estado porque es de los suyos. Todo ello a pesar de que el reportero David Beriain reconoce en varias ocasiones que los grupos a los que entrevista están desarmados. No llevan armas. Saben que darían argumentos a la oposición que los ve como el brazo paramilitar de Chávez. Continuamos buscando. No puede ser que todos nos hablen de los grupos armados del 23 de enero y no veamos ni una sola pistola. Aunque ante tal absoluta falta de pruebas, siempre es imprescindible sembrar la duda. Veo pinganillos y radios, y bultos entre las ropas que insinúan algo más. Admitiendo que todos los colectivos chavistas entrevistados estuviesen armados, estaríamos hablando de tres grupos muy determinados y compuestos por un pequeño grupo de personas. El programa ignora a la masa de militancia de los movimientos sociales y partidos políticos absolutamente desarmados que apoyan al presidente Chávez. Solo el Partido Socialista Unido de Venezuela, principal de estas fuerzas, supera los 6 millones de militantes. En línea con la acusación de connivencia del gobierno con estos grupos irregulares, el periodista afirma que el presidente Hugo Chávez los considera un pueblo en armas. No son, dicen, un movimiento armado, sino tal y como los llama Chávez, un pueblo en armas. Esta es una clara manipulación. La conocida expresión del presidente Chávez, un pueblo en armas, se refiere a la milicia popular, reserva del ejército compuesta por civiles y en absoluto a los grupos armados fuera de la ley. El presidente Chávez ha manifestado públicamente en varias ocasiones su oposición a la actividad de estos grupos. Ninguna de estas intervenciones, relevantes para comprender la información, aparece en el reportaje. Así como nosotros no podemos permitirle a estos grupos fascistas que vayan a quemar el Guaraíra Repano impunemente. Igual, no podemos permitir que haya grupos autodenominados revolucionarios con esas actitudes. Criminales, por ser un criminal. El programa hace una insistente y macabra comparación de estos supuestos grupos armados chavistas con los paramilitares colombianos, quienes, recordemos, tienen un saldo de al menos 30.000 asesinatos. Para ello, el programa da espacio exclusivo a representantes de la oposición venezolana. Es el caso del exdirector y copropietario del canal privado Globovisión. El presidente Chávez se queja mucho de los paramilitares colombianos y sin embargo en Venezuela existen. Si tú vas al 23 de enero puedes entrevistar a cualquiera de los colectivos. Uno de los periodistas del canal Televen, que recordemos colabora en la producción del programa, reitera el término paramilitares para referirse a los citados grupos bolivarianos. Los grupos radicales dentro de la estructura opositora son mínimos y no estén armados. ¿Armados con qué? Armados están los grupos paramilitares, los grupos paralelos, los colectivos, que ustedes han trabajado eso en esta visita. Eso sí es grave. El candidato opositor Carlos Melo realiza esta gravísima acusación contra el exalcalde del municipio Libertador de Caracas, el chavista Freddy Bernal, quien, recordemos, le venció en las elecciones de 2004 con el 73% de los votos. El reparto de armas fue notorio. Cuando el alcalde Bernal, por ejemplo, era público y notorio el reparto de armas a sus grupos, ¿cómo calificarlos? Paramilitares. Esta acusación pública sin pruebas sería un claro delito, por ejemplo, en numerosos países de Europa. El nivel de sensacionalismo del programa crece al mencionar a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, la supuesta guerrilla chavista. Las FBL son importantes para esta historia de la Venezuela armada porque son el más poderoso de todos los grupos. Bueno, pues nos vamos para la frontera con Colombia.
Nos han dicho que hay combates allí. El reportero viaja a la frontera con Colombia en compañía de una periodista de otro medio antichavista, el semanario Quinto Día. Nos aseguran que han llegado a hablar con un guerrillero, pero que este les ha impedido grabar. Nada más llegar, un guerrillero de las FBL nos sale al paso. Nos prohíbe grabar y nos pide que abandonemos el pueblo. En el montaje de vídeo se introduce una imagen que simula ser la retirada de la cámara en el momento de hablar con la guerrilla. Pero si congelamos la imagen, descubrimos la trampa. Los guerrilleros son campesinos con cajas. Sin una sola imagen de la guerrilla, el periodista construye toda una película de suspense. La charla con Sebastiana nos va dibujando un panorama volcánico con guerrillas venezolanas, colombianas y grupos paramilitares de extrema derecha peleando todos por el territorio. A falta de imágenes o testimonios, la tesis preconcebida del periodista solo puede ser apoyada en la interpretación forzada de las palabras de un líder campesino chavista. ¿Hay guerrilla en esta zona? De repente, bueno, en zona fronteriza cualquiera pasa, va y viene, pero no significa que hay una presencia marcada como tal, como lo sucede con lo que te decía anteriormente, con el paramilitarismo. Es decir, que para él hay guerrilla, pero el problema son los del bando contrario, los paramilitares. Pero a pesar de no contar con prueba ni testimonio alguno, el periodista de Prisa se lanza a asegurar que la supuesta guerrilla de las FBL controla zonas enteras del país. Este es un territorio controlado por las FBL. Yo lo que he visto allí ha sido en esas zonas donde que controlan las FBL, porque es que hay zonas controladas por las controlan. Liberados, digamos, por... Sí. Finalmente, tras haber preguntado a numerosas personas y no haber conseguido nada, el reportero justifica su retirada del lugar para salvaguardar, dice, la seguridad de las personas entrevistadas. Está claro que aquí en Guasdualito no vamos a conseguir nada más. A lo sumo, complicarle la vida a la gente con la que intentamos hablar. A falta de la más mínima prueba periodística, el guión del reportaje insiste una y otra vez en elementos subjetivos, indemostrables, como la sensación de miedo. Hay una sensación de que gobierno y guerrilla son dos partes del mismo poder y de que lo controlan todo. Hay una sensación de miedo. Nuestras cámaras espantan a todo el que tiene algo que contar. Hemos venido aquí a ver qué encontrábamos y lo que nos hemos encontrado es la ley del silencio. La insistencia en la sensación de miedo roza el ridículo cuando el reportero entrevista a un cura jesuita. Este acusa abiertamente al gobierno de connivencia con el citado grupo irregular. Pues pienso que la guerrilla bolivariana aquí tiene mucha fuerza, pues en el sentido de que manejan, ¿verdad? Manejan o están en las instancias, ¿verdad? Gubernamentales. Sin embargo, y a pesar de la claridad de sus palabras, el periodista insiste que el sacerdote no es más claro porque tiene miedo. El párroco habla, pero mide cada una de sus palabras con el cuidado de quien camina por territorio minado. Es curioso que el programa magnifique la acción de unos grupos de escasa actividad armada y no diga nada, por ejemplo, de los más de 200 dirigentes sindicales asesinados en Venezuela por sicarios contratados por patronal y terratenientes, tal como denuncian organizaciones de derechos humanos como Provea. Para el programa, todo esto son rumores. Pero también hay rumores de la existencia de grupos armados de oposición. Tampoco se hace mención alguna en el programa al golpe de Estado fallido contra Chávez en 2002, en el que participaron directamente varias de las personas entrevistadas en el vídeo, como el actual alcalde de Caracas, Alberto Ledesma, o el copropietario de Globovisión, Federico Rabel. La mención del golpe de Estado y de la estrategia de violencia permanente por parte de los sectores de poder económico, político y mediático de Venezuela es esencial para explicar a la audiencia cuál es el contexto en que se desarrolla la polarización social y también cuál es el argumento esgrimido por los citados grupos para mantenerse armados aún apoyando al gobierno.